Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados. Dice: de la tribu de Iscar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vamos a orar para iniciar esta plática. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, porque yo sé que eres un Dios que escucha nuestra oración y la contesta rápidamente, Padre. Como decía nuestra hermana, dando su testimonio, Señor, que maravilloso, Señor, eres tú cuando nosotros acudimos a ti con una grande necesidad, Padre, y oramos y tú contestas. En esta hora, Señor, no es la excepción, Padre. Siempre cuando tomamos este lugar, lo hacemos con respeto, lo hacemos con temor y temblor, Padre, sabiendo que desde aquí, Señor, lo que se expone es tu palabra, no la del hombre. Lo que se expone, Señor, es tu voluntad, Padre Celestial. Y, Señor, en esta hora queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, Padre, porque, Padre, de veras estamos en tiempos difíciles, Señor, y necesitamos conocer los tiempos que estamos viviendo, Señor. Padre, que el que está aquí al frente solamente sea un instrumento en tus manos, y así de esta manera, Señor, tú tomes el control total en esta hora. Bendito seas, te alabamos, te bendecimos, te honramos, y Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo que está sucediendo ahorita en el mundo es de cuidado, y quiero que ustedes estén muy al pendiente de las noticias, particularmente lo que está sucediendo en el pueblo de Israel y con Israel, porque esto que está sucediendo, lo que está pasando en Israel, de veras que se está agudizando la situación en Israel, y esto va a dar origen a que de alguna manera haya algún líder o algo que ponga un tratado de paz, que trate de poner. Cuando esto suceda es porque el tiempo ya se acabó. Entonces, estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos de veras, hermano, que necesitamos conocernos. Hoy quiero hablar de un tema que nunca se toca en las iglesias, o raramente se toca en las iglesias en las predicaciones, y es acerca de los 144,000 sellados. Cuando nosotros dábamos clase aquí de discipulado, siempre preguntamos de los 144,000, y dijimos: un día lo vamos a ver, un día lo vamos a ver, y siempre nos quedamos pendientes. Los que vinieron al discipulado sabían que lo íbamos a ver, y siempre se quedó pendiente. Bueno, hoy quiero que me tengan un poco de paciencia, vamos a caminar despacito, y si no entienden algo, hermano, por favor, párenme y pregúntenme, ¿ok? Para eso estoy yo aquí, ¿ok? Para tratar de aclarar las dudas que nosotros tengamos como iglesia o como miembros en particular, ¿ok? Para aprender bien la palabra de Dios. Y este es un tema que es un tanto difícil, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si usted no ha entendido algo, entonces levante la mano y dígame: pastor, no entendí esto, por favor explíquelo, y tratamos de explicarlo. Muy bien, ¿en eso quedamos? ¿Sí? Ok.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que estos pasajes que hablan de los 144,000 han sido pasajes muy mal entendidos y muy mal interpretados, de tal manera que hay sectas que han tomado estos pasajes y a su conveniencia lo han interpretado. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de los testigos de Jehová que ellos dicen que 144,000 son los únicos que van a entrar en el cielo y que no hay más, y que esos 144,000 pertenecen precisamente a la secta de los testigos de Jehová? Entonces, si así fuera, hermanos, entonces todos los que aquí estamos, pues no vamos a alcanzar a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza, y entonces, pues, ¿qué estamos haciendo aquí, hermano? Mejor, cada quien a su casa y, vivamos, comamos, que mañana moriremos, ¿no? Si así fuera, como el testigo de Jehová lo está. Pero gracias a Dios que no es así. Otros, interpretando este pasaje, ellos dicen que estos 144,000 pertenecen a la iglesia y que son muy especiales, son escogidos especiales, y que ellos son los que van a predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Y por ahí se extiende toda una doctrina acerca de ello, de estos 144,000. Mala interpretación también es esto. Otros dicen que los 144,000 es un número simbólico, que no son 144,000, que al decir 144,000, simple y sencillamente es un decir, es un número simbólico. Y déjeme decirle que esta también es una muy mala interpretación. Y ahorita vamos a ir viendo los pasajes. Y entonces, y puedo seguir, hermano, durante muchas interpretaciones más, pero nosotros no nos interesa mucho todas las interpretaciones que hay, entonces vamos a ir a la Biblia. Ahora, ¿por qué es tan difícil este pasaje? Y déjeme decirle, número uno, estos pasajes, o este pasaje es muy difícil, porque son muy escasos los pasajes que hablan de 144,000, de los 144,000. Si usted revisa la Biblia, nada más hay 2 lugares en toda la Biblia que hablan de los 144,000. Y estos 2 únicos lugares que hablan de 144,000 son: uno, Apocalipsis, capítulo número 7, versículo del 1 hasta el 8. Ese es el primer pasaje que habla de los 144,000. Y el segundo pasaje que habla de los 144,000 es Apocalipsis, capítulo número 14, los versículos del 1 hasta el 5. No hay más. Entonces, anótelo. Los únicos pasajes que hablan de la palabra de Dios son Apocalipsis 7, del 1 al 8, y Apocalipsis 14, del 1 hasta el 5. Son los únicos 2. Teniendo esta situación, que son muy escasos estos pasajes que hablan, y que no tenemos más información, sobre los 144,000 en la Biblia, entonces estos pasajes se convierten en pasajes de difícil interpretación, porque nada más son 2. Y a veces, no es correcto fundamentar toda una doctrina en estos 2 únicos pasajes. Entonces vamos a tratar nosotros de aclarar estos pasajes, sin tratar de fundamentar una doctrina. Me expliqué, ¿verdad? Muy bien. Segundo punto, estos pasajes
pasajes que acabamos de decir se encuentran precisamente en un libro muy difícil de interpretar. ¿Okay? Y ese libro difícil de interpretar se llama Apocalipsis. Y desde el puro nombre que nosotros tenemos, es ahí donde nosotros empezamos con dificultades. Porque a la palabra Apocalipsis viene de apocalipto. ¿Ok? Y apocalipto significa algo o un velo que se descorre o un velo que se quita para poder ver lo que hay atrás. Eso es lo que significa la palabra apocalipto en el griego. O también la palabra apocalipsis significa revelación. Y revelación es dar a conocer aquello que está escondido y que no se puede entender fácilmente. Entonces, tenemos estas situaciones precisamente de lo que es Apocalipsis. Y estos pasajes están precisamente en este libro. Y entonces, cuando hablamos nosotros que están en este libro, entonces, hermano, tenemos cuestiones difíciles de interpretar. Por eso es tan difícil interpretar estos pasajes. Ahora, si nosotros decimos que el libro de revelación es un velo que se escorre para ver lo que hay en el futuro, ¿ok? Entonces, todo lo que hay en el libro de Apocalipsis va a suceder de alguna manera en el futuro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es difícil? Porque es un libro que habla del futuro, y entonces interpretar las cosas del futuro no siempre es fácil. Ahora, cuando yo me acerco al libro de Apocalipsis para saber exactamente el lugar donde están estos pasajes y tratar de ahí un poquito de interpretar estos pasajes, yo tengo que ver la estructura del libro. Y es bien fácil, hermano, es bien fácil saber la estructura del libro. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo número 1, versículo 19. Apocalipsis 1, 19. Y ahí está la estructura del libro de Apocalipsis. Y la estructura del libro de Apocalipsis en Apocalipsis 1, 19 es muy simple porque dice las cosas así. Mire, me brinqué porque no me la debo brincar. Apocalipsis 1:1. Fíjese bien. La revelación de Jesucristo. ¿Qué es Apocalipsis? Es un libro que nos dice las cosas que están reveladas. ¿Estamos? Eso es lo que significa Apocalipsis. La revelación. Revelación es aclarar algo que el hombre por sí mismo no puede encontrar. ¿Estamos? Cosas que están ocultas. Mire, los que saben de fotografía, nosotros estuvimos, cuando estábamos en medicina, tomamos radiografías, y la radiografía tiene que revelarse para poder ver la imagen. Entonces, ahorita es muy fácil tomar radiografías y que salgan. En los tiempos en que yo estudié, que hace muchos años, sacábamos la radiografía, la teníamos que meter a una solución y luego de ahí pasarla a otra solución, ponerla a secar, y de eso tiene que hacerse en un cuarto oscuro completamente, ¿ok? Nada más con un poquito rojo ahí, y eso se llama revelar, ¿ok? La placa es una placa, pero al momento en que se ponen en las soluciones, entonces empieza a aparecer lo que ahí está en la placa. Eso se llama revelar. Así es precisamente el proceso de revelación en lo espiritual. Hay cosas ocultas que están ahí, pero que necesitamos que alguien nos las explique. Y ese alguien es el Espíritu Santo trayendo el conocimiento a nosotros. Eso es Apocalipsis. Eso es revelación. Eso es discorrer el velo. Eso es que nosotros
pasar en el futuro. Ahora, Apocalipsis 1:1 dice, revelación de las cosas que van a suceder pronto. Y entonces eso es, así definimos Apocalipsis, ¿ok? El darnos a conocer las cosas que van a suceder pronto. La estructura nosotros la encontramos en el 1:19 y es de la siguiente manera. Dice, escribe las cosas que has visto. Es la primera parte del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto. Segundo, dice la Biblia así, las que son, o sea, las cosas que son, habla de actualidad. La actualidad, habla de actualidad. Y número 3, las que han de ser después de estas. Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura es lo que tú vistes, lo que es ahorita en el presente y lo que va a suceder en el futuro. ¿Estamos? Muy bien. Lo que vistes, ¿ok? Lo que vistes es el capítulo número 1, que es una revelación de Jesucristo. Entonces, esa es la primera parte del libro de Apocalipsis. El capítulo número 1, que es lo que Juan vio. Las cosas que son hablan de actualidad. Entonces, las cosas que son el capítulo número 2 y el capítulo número 3. Y si usted se fija, el capítulo número 2 y el capítulo número 3 habla de las iglesias. Habla de la iglesia. Fíjese ahí, hermano, no lo estoy engañando, fíjese ahí. Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Éfeso, la Odisea, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas que son en la actualidad es la época de la iglesia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia de Dios. Y luego dice, las cosas que serán después de estas. Y las cosas que serán después de estas, ¿ok? Están del 4 en delante. ¿Ok? Abra su Biblia, Apocalipsis 4 en delante. Dice lo siguiente. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Estamos? Entonces, todo lo que viene del 4 en delante son cosas que van a suceder después que se acabe la era de la iglesia. Voy bien despacito, hermano, para que me entiendan. Entonces, del 4 en delante es lo que va a suceder después de que se acabe el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo se acaba el tiempo de la iglesia? El tiempo de la iglesia se va a acabar cuando la iglesia sea sacada de aquí, sea arrebatada. ¿Ok? En el rapto, ahí se acaba el tiempo de la iglesia y entonces lo que va a suceder es todo lo que está del 4 en delante. Muy bien. Ahora, si nosotros estamos diciendo que lo que va a suceder es del capítulo 4 en delante y nosotros estamos encontrando que los 144,000 están en el capítulo número 7 y en el capítulo número 14, entonces ya tenemos la primera enseñanza acerca de los 144,000, que son aquellas personas que van a ser selladas después de la época de la iglesia. Entonces esos 144,000 no corresponden de ninguna manera a la iglesia, ni a la época de la iglesia, ni a predicadores que van a estar en la iglesia, ni a apóstoles, ni a profetas, ni nada de eso. Es gente que
Dios va a levantar después de que la iglesia se haya ido, haya sido arrebatada. Ahí lo tenemos ya. Muy bien. La primera cosa que nosotros encontramos. Muy bien. Seguimos adelante. Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos que van a ser después, entonces ahora sí, vamos a adentrarnos acerca de estos 144,000 que van a ser levantados después de que la iglesia se vaya. ¿Okay? Y vamos al capítulo número 7. Y el capítulo número 7 empieza, ¿ok? Dice, después de esto vi a 4 ángeles. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Y es muy fácil, hermano, encontrar, ¿ok? Si nosotros vamos y leemos los pasajes que están anteriores, nos vamos a dar cuenta de que lo que está pasando en el cielo es que el Cordero de Dios tomó el libro del que estaba sentado en el trono, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, y Jesucristo, empieza a desatar los sellos de aquel libro. Y dice que son 7 sellos. Y el primero, ustedes ya lo saben, es un caballo blanco. Y ahí nos vamos. Si nosotros leemos los versículos que están anteriores a esto, nos vamos a dar cuenta que el capítulo número 7, está entre la apertura del 6º sello y el principio del 7º. Ahí está el capítulo número 7. Entonces, nosotros vamos a entender que estos 144,000, ¿ok? Aparentemente están cuando Dios abre el 6º sello, y la terminación del 6º sello es cuando aparecen los 144,000 sellados. ¿Estamos hasta ahí? Me voy explicando. Okay, me detengo. Preguntas. ¿No hay? Sí, hermano. Entiende que los 144,000 son después del arrebatamiento, son los que ya como última oportunidad. Ahorita vamos a ver, o sea, ellos salen después del arrebatamiento. Ahorita vamos a ver por qué salen, para qué salen, quiénes son, etcétera, etcétera. Nomás estoy ubicando. Entonces, los 144,000 aparecen de acuerdo a la palabra de Dios entre el 6º y 7º sello. Ahora, como las cosas que van a suceder están entre el 4 hasta el capítulo número 19, ¿ok? No necesariamente esto es cronológico, ¿ok? No, primero tiene que ser esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, ¿ok? Porque nosotros podemos encontrar que los 144,000 aquí es un interludio, es un espacio donde se nos explica que en ese acontecimiento del 4 hasta el 19, en esos acontecimientos, ahí se van a levantar, pero no sabemos exactamente si se levantan al principio, a la mitad o al terminar. Ahorita vamos a verlo, Voy despacito, hermano, para que me entiendan. Entonces, ¿cuándo se van a levantar? Después de la era de la iglesia. Y después de la era de la iglesia se llama la tribulación. ¿Okay? Y entonces, la tribulación comprende desde el 4 hasta el 19. Y ahí está la tribulación, gran tribulación. Entonces, ellos se van a levantar entre el 4 y el 19, que es el periodo que se llama tribulación
o gran tribulación. ¿Estamos? ¿Okay? ¿En qué momento se van a levantar? Yo no puedo decirlo, porque no hay un momento en que la Biblia nos diga que es al principio de la tribulación, o a la mitad, o al final. Mi convicción, esa es mi convicción, y yo se las paso al apóstol. Mi convicción es que Dios los va a levantar desde el principio de la tribulación. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Bueno, de una vez entramos en esa situación. ¿Ok? Quisiera usar el pizarrón, pero no, mejor no. Creo que así vamos bien. ¿Qué pasa con el Evangelio cuando la iglesia se va? ¿Qué pasa? Cuando la iglesia es arrebatada, con la iglesia también se va el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, ahí está. Usted léalo en su casa, ¿ok? Ahí, esto ya lo he predicado, ya lo he enseñado, y usted ya lo sabe. La iglesia se va y se va el Espíritu Santo, que es el que detiene la manifestación del anticristo. Y entonces, ¿qué pasa con el Evangelio? Entonces, lo que pasa en ese momento es que ya no hay quien realmente predique la verdad. Escuchen, si la iglesia se van los hijos de Dios y se va el Espíritu Santo, entonces ya no hay quien predique la verdad, que es la verdad, que es Cristo Jesús. Porque lo que va a quedar aquí en la tierra es la iglesia falsa, la iglesia que va a engañar. Es el ecumenismo lo que se va a quedar, y entonces todos los que se queden van a ir detrás de esa iglesia falsa. ¿Sí? Aparentemente, cuando empieza la tribulación y se va a la iglesia, el Evangelio ya no hay, queda desprotegido. Y entonces ya no hay quien predique. Ahora, ¿quién va a predicar en la gran tribulación? Pues Dios tiene que levantar a alguien que en ese periodo de la tribulación predique lo que es la verdad de Dios. ¿Estamos? Entonces, en la tribulación va a haber una iglesia que es mentirosa, una iglesia que es falsa, una iglesia, hermano, que va a ser dirigida por el falso profeta, pero también va a haber alguien que realmente predique la verdad, enseñe el Evangelio y que esté dispuesto a morir por el Evangelio. ¿Quiénes son esos? Pues esos forman parte de los que se quedaron, pero particularmente los 144,000 que Dios ha escogido. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y cómo es que Dios los escoge para llevar la verdad del Evangelio. Ok, seguimos. Muy bien. Entonces, ok, ellos van a aparecer después del arrebatamiento, en la tribulación, ¿ok? No sabemos si es al principio, al medio o al final, pero mi convicción como pastor, y hasta donde yo he estudiado, es que ellos aparecen desde el momento en que la iglesia se va. Dios va a levantar predicadores. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son y por qué los levantan? ¿Quiénes son y por qué los levantan? Y eso nosotros lo tenemos. ¿En quiénes son? Lo tenemos en Apocalipsis capítulo número 7, ¿ok? Versículos del 3 al 8. Y ahí está muy claro. No tenemos, hermano, ahí sí, no tenemos que ir a buscar interpretaciones, porque ahí la Biblia es clara. ¿Quiénes son esos 144,000 sellados? Esos 144,000 sellados son
judíos. ¿Ok? Ahí está bien claro. Pertenecen al pueblo de Dios, a los hebreos o a los judíos, como usted quiera llamarlo. Y de cada una de las tribus, Dios levanta 12,000 personas. Ahora, esto que yo estoy diciendo no es un número simbólico, no es simbólico, es un número que es real, real. ¿Y dónde nos apoyamos nosotros? Abra su Biblia, por favor. ¿Ok? En Apocalipsis 7:4. No es simbólico, como muchos tratan de decir, es que es un múltiplo de 12, es que esto es simbólico, es que... No. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de sellados. ¿Estamos? Ok, entonces, es algo que Juan escuchó. ¿Y de dónde lo escuchó? Pues en el cielo, donde está Él. Porque Él dice que Él fue arrebatado hasta el cielo en el momento del día del Señor. Y entonces, ahí en el cielo es donde dicen, por favor, a los ángeles, espérense tantito, no destruyan hasta que yo haya sellado a estas personas del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, segunda cosa, no es simbólico, el número es real y son 144,000 personas que son selladas, 12,000 de cada tribu. Lo interesante de esto, sí, no sé dónde dejé mi agua, pero lo interesante de esto es que revise, por favor, ahí donde dice 12,000 sellados de cada tribu. Busque la tribu de Dan, búsquela ahí. Mi agua es la que tenía ahí. A ver, búsquela, por favor. ¿La encontró? No. ¿Por qué no? ¿No está, verdad? Qué interesante es esto. ¿Ok? Porque ahí dice son 12,000 de cada tribu. Y en vez de Dan está José. Benjamín. En Manasés, ahí está Benjamín, no, en Benjamín entra por José, pero la tribu de Dan no está. Esto tiene mucho que ver con Génesis capítulo número 48, Génesis 48. Génesis 48, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, dice lo siguiente, 48:16. Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Está viendo lo que es Dan? Dice, uno, juzgar a su pueblo, víbora, que va a morder y que va a hacer caer al jinete. ¿En dónde está? 48. 48:16. No, 49. Ok, perdón. 49, sí, 49:16. 49:16, perdón. Oigan. Ay, qué bueno, hermano,
va a salir de la tribu de Dan. Ahora, esto hay una incoherencia, porque los judíos en la actualidad dicen que el Mesías que viene va a ser hijo de David. Xisquiyahu ben David. Xisquiyahu es el Mesías que ellos aparecieron, que dicen, y que él es hijo de David, y trazan la ascendencia. Déjeme decirlo, yo estoy convencido de que el anticristo va a venir de la tribu de Dan. Ese es mi convencimiento. Y que cuando aparezca, él es engañador, y entonces va a engañar a Israel. De alguna manera el anticristo va a engañar a Israel, para que Israel lo acepte como su Mesías. Y entonces, en el tiempo del anticristo, yo puedo encontrar que va a haber 3 clases de judíos. Esto es algo que yo lo interpreto de esta manera. El primer grupo de judíos es aquellos judíos que Dios va a levantar a predicar, que son los 144,000, y los judíos que se van a convertir por la predicación de ellos. Ese es el primer grupo. Puedo llamarlo judío mesiánico. Aquellos judíos que van a creer en la tribulación por la predicación de los 144,000. Va a ser el primer grupo de judíos que va a haber en la tribulación, judíos cristianos. El segundo grupo de judíos que va a haber en la tribulación es los judíos que no van a aceptar al anticristo y que no van a aceptar la marca del anticristo y que no van a aceptar el evangelio de Cristo. Y eso se llaman judíos ortodoxos. Los que no van a querer creer ni en Cristo, ni van a aceptar la marca de la bestia o del anticristo. Y el tercer grupo de judíos que va a haber en la tribulación es aquellos judíos que van a ser engañados por el anticristo y que van a recibir la marca del anticristo. Esto es claro. O sea, eso es mi convicción. Esos 3 grupos de judíos va a haber en el final de los tiempos. Ahora, Dan no aparece porque de alguna manera de esa tribu va a llegar lo que es el anticristo. Por esa razón, Dan no está, porque entonces, no puede ser juez y parte. Y entonces se tiene que cumplir lo que está escrito de Dan. Él va a juzgar a su pueblo y lo va a hacer caer, lo va a engañar, va a ser serpiente en el camino, va a morder y va a ser traicionero con Israel. Por eso no está Dan. Vamos, seguimos adelante. Hermano, un paso más y aquí voy a dejar. Porque tengo más cosas que decir, ¿ok? Y no, el tiempo no me va a alcanzar. Entonces, quiero llevármela despacito para que entendamos las cosas, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos adelante. Cuando nosotros decimos que son del pueblo de Israel, ahora sí podemos entender. Ahora, ¿por qué de Israel tiene que levantarse estos 144,000? ¿Qué acaso Dios no puede levantar gente
que no sea del pueblo de Israel? ¿Qué acaso Dios no puede levantar gente de aquellos creyentes que creían que eran cristianos y que realmente no fueron cristianos y se quedaron aquí en el arrebatamiento? ¿Qué acaso Dios no puede levantar de toda esa gente 144,000 para que prediquen? ¿Por qué tienen que ser israelitas los que Dios levanta? ¿Por qué tienen que ser israelitas los que Dios levanta? Y déjeme decirle, hay explicación. ¿Okay? Hay explicación. La primera cosa, y ahí me voy a quedar. La primera cosa es porque, en la época de que nosotros llamamos tribulación, que son 7 años, corresponde a la semana 70 de Daniel. Y la semana 70 de Daniel es el trato que Dios tiene ya no con los gentiles, sino que el trato que Dios tiene con el pueblo de Israel. ¿Estamos? Entonces, el tiempo de los gentiles ya pasó. Ya se acabó la gracia de la iglesia. Ya pasó el tiempo de la iglesia. Ahora, en esa época, Dios está tratando con Israel y los tratos son con Israel, y entonces es que nosotros entendemos por qué Dios levanta del pueblo de Israel a esta gente que son sellados. ¿Okay? Hasta aquí dejamos, hermano. Hasta aquí dejamos. Creo que es interesante esto. Voy a continuar el otro domingo. Quiero que me den tiempo para ir explicando esto, porque miren, hermano, yo me estreso mucho cuando veo que los cultos se extienden y luego y yo tengo que predicar o enseñar, y me estreso mucho porque